Hablaremos de caídas de ángeles en general, y luego de otras caídas, posiblemente, pero mayormente de ángeles. Los que se caen son ángeles. Las caídas que importan son las angélicas, porque caerse desde el primer escalón no significa mucho. Yo he asistido en ese sentido a caídas de personas que de todos modos no estaban muy altas. He visto como uno se transformó de incompetente en ladrón, otro de estúpido en traidor. Es decir, del primer escalón cayeron al piso. Esas caídas no hacen mucho ruido y no son dignas de ser tomadas en cuenta. Hoy hablemos de las caídas de los ángeles, que se vienen desde el cielo hasta el infierno. Es un trayecto, ¿no? Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya fuera en el cielo o en la tierra, al Dios único. Entonces, la idea de una fuerza diabólica singular, separada, enfrentando a Dios, fue tardía. Empezó a gestarse allá 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como Siva, la deidad india, encerraba al mismo tiempo la creatividad y la destrucción en un principio único e indisoluble. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoc. Recién entonces apareció un poco más perfilado el adversario. Allá en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoc había sido bastante asimilada junto con las concepciones duales de Zoroastro. Estoy hablando de Zoroastro, el mentor o el que puso en letras las ideas del mazdeísmo, de ese dualismo persa, conforme al cual había un dios que encarnaba el bien, que era Hormuz o Ahura Mazda, y otro que encarnaba el mal, que era Ahriman. Entonces, de esa manera se movía el mundo persa. Una idea que apareció después, no lejos de allí, encarnada por Mani, con el maniqueísmo, que si bien era cristiano, de algún modo pensaba que el mundo se movía en base a las fuerzas del bien y del mal. Digo, aparecieron entonces nombres del adversario: Satán, Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Sier, Samael, Gadreel, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, Lucifer, que también fósforo. Bueno, existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a sus seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene Satán? Es decir, ¿cuántos ángeles se fueron con Satán? No sé. Enoc menciona 2000 rebeldes. Sin embargo, allá por el siglo XIII, de acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, recuerden ustedes la ciudad de Tusculum, que fue hogar de Catón, de Cicerón, bueno, allá en la vecindad de Tusculum, en las afueras, ¿no? Sí, allá me pega la vuelta. Sí, medio lejos. Sí, se gestó un documento del obispado donde dice que los rebeldes, los ángeles que siguieron a Satán, eran 133.306.668. Ahora, si realmente, como dicen, Satán se llevó con él a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría una cantidad importante de ángeles leales que serían, según ha calculado la producción de este programa, 266.613.336 ángeles leales a la divinidad. Veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Antes quiero decir que los ángeles estaban divididos, ¿se acuerda? Sí, querubines, serafines, querubines, tronos, virtudes, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, los 9 coros, ¿no? Los más importantes eran los serafines.
Los serafines eran los que tenían el primer lugar, y le seguían los querubines, que es una palabra muy extraña, la palabra querubín, no me quiero detener aquí. A lo mejor es una palabra asiria, pero no lo sé porque yo desconozco el asirio casi con tanta perfección como desconozco el vascuense. Como quiera que sea, parece que viene de allí y su significado ha venido cambiando. Si bien estamos todos contestes en que se trata del segundo coro, el segundo de los 9 coros de ángeles, cuando Adán fue expulsado del paraíso, parece que Dios puso un querubín con una espada en la mano. Así que si los ángeles son espíritus insustanciales, digo sin sustancia, sin materia, ¿cómo hacía para tener una espada en la mano, ¿no? Quiere decir que la idea del querubín es una. Después quiere decir hombre alto, parece la palabra siria, y sin embargo ya en el pre-renacimiento aparecen los famosos querubines, que son unos gorditos con alas. Pero bueno, son convenciones pictóricas. Los serafines parece que tenían 6 alas, 3 de cada lado, me imagino, sí, porque si no mejor volarían siempre en círculo. Bueno, pero más allá de estas, digo por todos estos ángeles que aparecieron mencionados recién, vamos a ver ahora algunas versiones de la caída. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra. Y esta parte era la única capaz de comunicarse con los mortales, porque la parte resplandeciente era muy intensa como para que los humanos pudieran soportarla. Entonces, Dios presentaba su parte sombría. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó la sombra. Primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de Hasatán, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyeron a Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el malo se consuma esta caída. Otra explicación, atribuida a Orígenes de Alejandría, cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Gracias al libre albedrío, decidieron un día abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Y estos, los más cercanos, son los ángeles. Algunos volaron un poco más lejos y adoptaron un cuerpo humano, esos son los hombres. Y los que fueron a las regiones más lejanas se convirtieron en demonios. La perversidad se explica simplemente por una órbita lejana. A mayor distancia del cielo, mayor maldad, aseguraba Orígenes. Un tercer relato de la caída procede de Enoc. Registra Enoc 200 Bene Ha Elohim, vigilantes o hijos de Dios, que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años. En un principio ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Fíjese. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que una de sus actividades incluyó la insospechada seducción de algunas mujeres. El rabino Elkiezer, en el siglo VIII, culpó redondamente a las muchachas. Dice Elkiezer: los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados con antimonio como las rameras, y seducidos, las tomaron por esposas, las tomaron. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra.
Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un 10º orden de ángeles, aparte de los 9 que hemos mencionado, los tronos oficiales. Y al parecer estos ángeles constituían el único de los órdenes que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que les enseñaron muchos de los secretos más ocultos del cielo, como por ejemplo la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos y completamente desenfrenados que causaron estragos, aunque no se dice cuáles. Fueron finalmente aniquilados por los ángeles leales al trono. Bueno, por su parte Dios envió a estos padres angélicos a las tinieblas eternas. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios, que lo expulsó del cielo de una patada. Se me gustó mucho, porque es una historia muy clara. Es creíble, al menos. Está. El tipo se fue a sentar, vino Dios, le encajó una patada y lo bajó. Sí. Hace tiempo contamos la historia acerca de los celos de Samael, que cita Robert Grace. Parece que Dios había presentado a Adán su creación, ¿no?, a las jerarquías celestiales. Le presento a Adán, un muchacho que hice el otro día. No habrá sido de ese modo. Con barrito. Samael se negó a saludarlo. Explicó que un hijo del fuego no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino no le gustó esa negativa y precipitó a Samael al abismo. Primero creo que le presentó una prueba de ingenio y Samael perdió. Pero no sé cuál es la prueba de ingenio. Yo la sabía, pero me la olvidé. El orden de en qué se parece un cocinero a un nadador. Sí. Ajá. O así. Existe una versión sufí bastante más interesante. En ella se ve a Samael como el ángel que Dios amaba más. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. Después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Entonces les ordenó inclinarse ante la nueva figura, olvidando su mandato anterior. Samael se negó a ello, incapaz de desobedecer el primer mandato, pero capaz de desobedecer el segundo. Dios no comprendió el dilema de Samael e hizo bien. Hizo bien, es incomprensible entonces negarse al cambio de leyes, al cambio de normas. Bien. Y lo expulsó Dios del cielo a Samael por este malentendido. Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado, desde luego. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. Para mí también. Para mí también ese es el infierno. Es la soledad. Todos los males son hijos de la soledad. Después, desde luego, está el infierno que le espera a aquellos que dicen que el peor infierno es la soledad. Y ese infierno está lleno de aceite hirviendo y de llamas. Y viene un tipo como yo y dice, el peor infierno es la soledad. Así dicen los tipos. Venía el caldo. Venía acá. Y lo meten adentro un tacho de aceite hirviendo para que vea que hay cosas peores que la soledad. Bueno, en esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios. Es la criatura que lo ha sustituido. El odio del demonio es el odio del novio sustituido, de la misma naturaleza. De la persona que desaparece como objeto de amor y es sustituida por otro objeto de amor. Ese resentimiento que tiene algo, tiene alguna vecindad con el odio que el demonio puede sentir hacia Dios, que es un odio absolutamente impotente, no hay manera de proyectarlo.
Ujú. Bien. Creo que la peor caída es, sin embargo, la caída del hombre, ¿no? Pero ¿es caída o no es caída? Porque recuérdese que a Adán lo expulsan del paraíso y lo condenan a morir, pero también lo obligan a ganar el pan con el sudor de su frente, le obligan a unos dolores, pero se abre para Adán, por el contrario, el terreno de la indagación, de la rebeldía y principalmente del goce carnal. Sí, ni más ni menos que el amor y el conocimiento. Claro. Así que, ¿usted qué quiere? ¿Ser inmortal? No deje que me caiga. Claro, Así quiero caerme. Por ahí vale la pena caerse, ¿no? Ujú. Así que, no sé. Y después están las otras caídas, las que hemos dicho, las caídas de corta trayectoria. Yo creo que el que se cae, es difícil que se caiga de muy alto, digo el que se envilece, ¿no? Los golpes de la fortuna, claro que pueden hacerlo precipitar a uno desde grandes alturas. Pero el que deviene en chorro, por ejemplo, de algún modo ya lo era. Ujú. El que deviene en ingrato, de algún modo ya lo era. Así como los héroes señalan su posterior florecimiento en acciones heroicas, las personas viles van dejando señales de su próxima y definitiva vileza. No, solamente la ignorancia nos hace asombrarnos de algunos envilecimientos. Estaban ya. Y que es, creo, tarea de la inteligencia ver tempranamente esas vilezas, antes de que se produzca esa corta caída. Hay que verlas antes. No, ni siquiera para castigarlas ni para señalarlas, solo para evitar molestias. El mundo es muy difícil, la vida es muy difícil, querido Rolón. Así que, si es cierto que el infierno es la soledad, probablemente no haya otra cosa que el infierno. Ese es un sentido nuevo que me reveló quizá alguno que leyó El bar del infierno. Que me dijo, en una de esas no hay otra cosa que el infierno. No es que el infierno sea una institución en donde se vienen a pagar cuentas contraídas en otro foro. No hay otro foro. Solo hay el infierno. No hay otra cosa que el infierno. ¿El infierno qué es? Bueno, es esta. Es la soledad, es la muerte, es el envilecimiento, es todo eso. Y es la falta de esperanza. No hay esperanza en el infierno. Algo así planteaban, corríjame Alejandro, pero los griegos, ¿no? Que no tenían una idea de la existencia de un cielo. No, bueno, pero ellos sí, al menos creían que existía este mundo y que Sí, después existía el después infierno. existía Creían otro. que este mundo era muy superior al infierno. Ujú. Pero la idea de que este es el infierno es usual. Pero la idea de que además no hay otra cosa que este, y que este es justamente el infierno, ahí eso es un poco terrible, ¿no? Porque además aparece el infierno como una cosa inevitable, Ujú. por mucha conducta digna que uno se esforzara en mantener. Y eso es terrible. Bueno, así que a nuestros oyentes que deseen evitar la caída, bueno, no tenemos nada que decirle. Ujú. Es en vano Es en vano. que lo intenten. Y con respecto a las otras caídas, es decir, al envilecimiento, ya caíste. Es como, deseo, señor Satanás, Sí. quiero venderle mi alma, exijo la mitad del Asia y le perteneceré. Ujú. No te puedo vender el alma, porque no te puedo comprar el alma, dice Satanás. ¿Por qué? Porque ya es mía. Hay gente que no puede vender su alma al diablo porque ya es del diablo el alma.
¿Cómo van a vender un alma que ni siquiera les pertenece? Además, como decía Papini, era el que decía, ¿no? Un hombre tan estúpido como para ofrecer su alma a cambio de algo material ya la tenía está perdida. condenado de antemano. Ya está condenado de antemano. Bueno, ¿quién quiere dedicar esta pequeña reseña de algunas visiones de la caída? Bueno, ya que hablamos de pruebas de ingenio, permítame dedicarle a mi amigo Edipo, que ha pasado alguna. Ya que hablamos de los sufis, allá está el viejo maestro Rumi y Hodja. Y por último, permítame dedicarle a Woody Allen, ya que hemos hablado de que a veces portarse bien, portarse mal no hace gran diferencia, no. Y él ha encarado muy bien este tema en Crímenes y Pecados, y últimamente en Match Point. Sí, es un tema además que le ha gustado siempre a él, ¿no? Que la total ausencia de ética en la vida real. Y digo, no, en el destino, no que no existe, pero en el destino. No es verdad que uno cometa un crimen y después el remordimiento lo atormente durante todo el tiempo. No, por ahí sí, por ahí no. No todos somos Rodión Raskolnikov. Bien, hemos resuelto amueblar esta charlita con la canción que se llama La Sombra, que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura y que será cantada por Julia Senko con la indeseable participación de este que está hablando.